Buenas tardes, queridos hermanos. La verdad que una situación bastante rara, por lo menos para mí, que es la primera vez que me toca predicar por este medio, ¿no? Uno extraña poder verlos e interactuar de alguna forma con sus personas. Y de hecho, quizás bajar también el grado de ansiedad caminando un poco de un lado para otro, ¿no? Acá sentadito en una mesa tratando de explicar lo que es la palabra de Dios, a veces uno no tiene mucha descarga que digamos, pero confiamos en que el Señor va a traer el día de hoy una palabra directa a nuestros corazones. Estuve orando especialmente por este momento porque estoy convencido de que no necesitamos palabra de hombre, necesitamos su palabra, y más en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos tan adversos que vivimos últimamente. Eh, no hace falta mucho que les diga acerca de la pandemia, pero la verdad es que ya llevamos prácticamente un año de aislamiento social, un año sin poder vernos en la congregación, un año eh, con ciertas dificultades para movernos, para hacer transacciones, para poder salir, para poder disfrutar. Y ustedes saben que esto no ha hecho otra cosa que poner en evidencia cosas que al hombre de ellas es las dificultades a nivel de la familia. Este encierro, este aislamiento ha puesto en evidencia la violencia familiar de una forma eh, que no era tan visible en otros tiempos. También ha puesto en evidencia a los niños y a los adolescentes. Se ha incrementado el grado de suicidios de ellos, el grado de trastornos de ansiedad, y no solamente en ellos, sino en la población en general. No solamente ansiedad, sino obsesión, compulsión, angustia, depresión y una serie de problemas que asientan a nivel de nuestra mente y que parecían que en otros momentos los teníamos relativamente bien controlados. Y la palabra de Dios hoy nos viene a dar una esperanza, pero también nos viene a poner en evidencia lo que ya la pandemia ha puesto en evidencia. Ha puesto en evidencia que no somos tan grandes como creíamos ser, que gobernamos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Fíjense que lo más pequeño de lo creado hoy le ha puesto un límite al ser humano. Y no solamente un límite por la pandemia en sí, sino fíjense las economías, cómo han cambiado las estrategias políticas. Ha generado cambios que los vamos a ir viendo inclusive en las décadas o en los años que nos vienen. Y esto me hizo recordar a un pasaje que el mismo salmista escribiera, el Salmo 39. Dicho sea de paso, hago un paréntesis, hoy vamos a leer mucha escritura, mucha Biblia. Yo les voy a pedir que ustedes tengan ahí un lápiz para después cotejar todo lo que yo les digo en base a lo que las escrituras dicen, porque las escrituras son la palabra de Dios. Y el salmista ya veía esta dificultad que al hombre se le ha pasado por alto en estos años, y dice en el Salmo 39, versículos 5 y 6, lo siguiente: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Noten esto, estas palabras escritas ya más o menos unos 2700, 2800 años que han pasado de estas palabras siguen actualmente en vigencia. El hombre sin Dios no es nada. El hombre con Dios lo tiene todo. La sociedad ha intentado de alguna manera buscar a Dios porque sus actos son malos, pero lo único que ha ganado es un gran vacío,
que intenta de llenar solo obteniendo bienes materiales, obteniendo prestigio, obteniendo fama, o alguna cosa que es hueca. Les vuelvo a repetir, el hombre sin Dios no es nada. Eh, y parto de esto no era el mensaje en sí, pero me vino al corazón decirlo, porque así como la pandemia evidenció este cambio a nivel mental del hombre que no podemos manejar y que no sabemos las consecuencias a largo plazo de esto, eh, también lo cierto es que las escrituras reflejan de que como hijos de Dios somos más que vencedores. Entonces el título de la predicación de hoy, que se basa en Isaías 49, los primeros 3 versículos, es: fuiste destinados para vencer. Y aún más yo pondría un paréntesis y diría: sos un vencedor, ya sos un vencedor. Verás el fruto de eso cuando Dios te lo revele, quizás en la eternidad, pero ya partiste con el pie de vencedor, porque tienes al vencedor dentro de tu corazón. Entonces el título es: fuiste destinados a vencer, no a ser vencido. ¿Y por qué esto? Yo los invito a que abramos entonces Isaías capítulo 49, los primeros 3 versículos. Y yo se los voy a leer y se los voy a ir comentando de a poquito. Y dice así: oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Y quizás la primera enseñanza que podemos tomar de todo esto sale en el versículo 1, y yo lo definí con la palabra recuerda. Recuerda. Si bien en la vida cristiana no debemos mirar atrás para volvernos atrás, como hizo el pueblo de Israel en su momento en que en el desierto desearon volver a Egipto porque tenían cosas que no tenían en el camino hacia la tierra prometida, sí es bueno mirar atrás para ver las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y en este primer versículo del capítulo 49 encuentro 2 cosas que no debo perder de vista y se las voy a mencionar. La primera es: Dios me llamó. No me comisionó ningún gobernador, no me comisionó ningún predicador, ningún pastor, ninguna asociación, ningún tipo de elemento creado por el hombre. A mí, a usted, lo ha comisionado el Señor. El llamado de usted viene del Altísimo, no viene de cualquier persona en la tierra. Por lo tanto, usted tiene que tener presente esto en estos tiempos, porque la gente no sabe a dónde va y últimamente ha perdido hasta su objetivo en la vida debido a que es nublado por las situaciones que nos acontecen en el día a día. Entonces, lo primero que usted debe recordar son estas 2 cosas: Dios me llamó y tuvo mi nombre en memoria. Y acá yo les digo algo. El vehículo, un auto, ha sido creado para funcionar hacia adelante. No he visto algún chofer que maneje el 100% del tiempo mirando por el retrovisor o haciendo marcha atrás, ¿cierto? El vehículo fue creado para avanzar hacia adelante. Pero también es cierto que muchas veces para avanzar adelante tenemos que hacer un paso para atrás, tenemos que hacer marcha atrás para salir de un estacionamiento, para salir de una X situación. Y se calcula que la vida útil de un vehículo, a veces un 2% de su vida útil lo pasamos haciendo marcha atrás. Y creo en esto, creo que el creyente, el Hijo de Dios sincero, muchas veces tiene que hacer la vista atrás para ver cuán grandes cosas ha hecho Dios por nosotros, para recordar de cuán
esta situación adversa nos ha sacado Dios de una forma más que milagrosa. Es decir, no para desear volver a una tierra posterior de la que hemos salido, sino para ver las grandezas de Dios hechas a nuestro favor. Eso no tiene precio. Por lo tanto, la primera palabra que me gustaría que ustedes recuerden en este versículo 1 es justamente eso. Recuerda, ve cuál fue tu comisión, cuál fue tu llamado. Y otra cosa, tuvo mi nombre en memoria. Es decir, cada uno de nosotros está dentro del plan supremo del Altísimo. Y cada uno de nosotros es una ranura del engranaje en los planes del Señor. Tiempos atrás pensaba que si uno no era pastor, si uno no era evangelista, si uno no era X cosa, uno es como que no cabía en los planes de Dios. Y quizás eso tenía que ver con un pensamiento más humanista, de intentar ser visto para ver que vean mis éxitos y que Dios también de alguna manera se muestre en mí y todos digan, wow, qué gran siervo de Dios. Pero en el tiempo entendí que aún aquellos que se encuentran en silencio juegan un rol fundamental en el crecimiento del reino de Dios. Hace poco leía una historia de un gran predicador, una persona por la que se convirtieron más de 250.000 almas, y estamos hablando del año 1800 y pico, en el África. Su nombre es Moffat de apellido. Este hombre, cuando era niño, iba a una iglesia en donde el pastor impresionaba ser un poco aburrido en su forma de expresarse, ya que los feligreses por ahí le tiraban con palitos diciéndole que era muy aburrido. Pero sin embargo este pastor, o Dios a través de este pastor, logró llegar a la vida de un jovencito. En ese momento se calcula que tenía unos 10 años. Y cada vez que pasaban la ofrenda, este jovencito que había sido conmovido con la palabra dada, se bajaba el plato de la ofrenda y él quería meterse adentro del plato. Como una remembranza de que él quería entregar su vida como ofrenda a Dios. Y así fue. Quizás el pastor que Dios utilizó para que Moffat se convierta no era un pastor de gran renombre, pero uno solo que se convirtió dentro de los planes de Dios hizo que el reino creciera en más de 250.000 almas. Por lo tanto, recuerda, tú no eres un hallazgo dentro del reino, sino que tú eres un eslabón fundamental dentro del reino, dentro de la iglesia donde Dios te ha plantado, dentro de la congregación donde Dios te ha plantado. Y recuerda esto, el cuerpo humano no puede funcionar sin un dedo bien. Se duele cuando un dedo anda mal, se duele cuando un ojo no está. Y nosotros hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos una célula que cumple una función dada por el Padre, asignada por el Padre, para que nosotros la desarrollemos en vida, en nuestra vida, en el lugar donde nos ha puesto. Yo les voy a leer otros pasajes haciendo alusión a esto de me llamó y tuvo memoria, a este primer versículo, y lo que les invito a leer es Romanos capítulo 1, versículo 6 y 7. De esto solo tomo dos frases. En el 6 dice, llamados a ser de Jesucristo. No olvide nunca esto. Usted fue llamado, pero fue llamado a ser de Jesucristo. No fue llamado a ser de usted y que le dé una parte a Jesucristo. Usted está llamado a ser de Jesucristo. Y el versículo siguiente, el 7, tira llamados a ser santos. Ese es un plan que Dios tiene y mientras usted esté en esta tierra va a ser perfeccionado, va a ir de victoria en victoria hasta que llegue a la altura y a la plenitud de aquel varón perfecto que es nuestro Salvador. Y el capítulo 4 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, versículo 4,
Dice así: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Es lo que hablábamos recién. Y fíjense esto: a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, si uno se deja gobernar por Cristo y entiende que ha sido llamado para ser de Él, su destino es llevar fruto. Usted no va a quedar sin fruto. De hecho, en Isaías, que habíamos leído, en el último versículo que leímos, el versículo 3 dice: porque en ti me glorificaré. Es decir, Dios ya estableció que su fruto le va a glorificar, que su vida le va a glorificar. Entonces, hermano mío, no olvide esto. Recuerde que usted ha sido llamado por el Creador, ha sido llamado por el Señor. Y noten esto: en Romanos capítulo 8, un capítulo muy conocido, en el versículo 28 al versículo 39, digamos que es la versión del Nuevo Testamento de lo que nosotros estamos leyendo en el Viejo. Fíjense esto, dice el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito y lo ha llamado a usted. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ha glorificado. Entonces, yo diría, como primera enseñanza de este mensaje es: recuerda. ¿Qué recuerda? Recuerda tu relación con Dios, recuerda tu llamado, recuerda las grandes cosas que Dios ha hecho por vos y por tu familia. La segunda clave, la segunda palabra para aprendernos y tener en mente en estos momentos de tanta dificultad es la palabra equipa y capacita. Es decir, Dios lo llamó, Dios lo ha comisionado para algo y prometió glorificarse en eso. Pero Dios no es que lo llame y lo mande a usted a hacer algo que usted no sabe hacer o no tiene las herramientas para llevar a cabo esa misión. Entonces el versículo 2 dice 4 cosas que Dios hizo. Dice: y puso mi boca como espada aguda. La primera de ellas, es decir, me dio una herramienta. Y noten que la herramienta que me dio es mi boca, lo que yo hablo. Noten algo: ¿cómo creó Dios el universo? Se puso a construir, hizo una argamasa, hizo una plastilina y no, Él dijo y fue hecho. La misma herramienta poderosa que Dios utilizó para generar todo lo que hoy vemos, lo creado y aún lo que no vemos y que es maravilloso y que se está descubriendo, es la misma herramienta con que la capacitó a usted para poder desarrollar su vida diaria. Esto es tremendo. No es, no es algo que sea algo que podamos dejar pasar por largo. Y sobre todo porque lamentablemente hacemos muy mal uso de nuestra boca. Y yo hago como primera instancia ese mea culpa, ¿sí? Porque muchas veces he usado mi boca para generar desaliento en vez de para generar aliento. Y hay pasajes que yo los anoté para leérselos ahora, para que ustedes también puedan también anotarlos y leerlos en su casa. Yo los voy a pasar un poco rápido. Uno de ellos es Proverbios capítulo 13, versículo 2 y 3. Dice así: noten esto, estamos hablando de la boca como una herramienta y en este caso como una espada, algo para abrirse camino. Dios lo dotó de algo para abrirse camino, no para que usted se quede quieto, para abrirse camino. Usted tiene que usar bien esto y se va a ir abriendo el camino. Noten lo que dice Proverbio. Dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien. El que guarda su boca guarda su alma.
Proverbios 18, versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. Versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ojo, creo que todos hoy y en este momento quizás tenemos que hacer una reflexión del uso que le damos a nuestra boca. Y veremos que Santiago tiene más que la razón. Es un órgano pequeño, pero qué bravo para controlar. Solo el Altísimo, solo el Espíritu de Dios morando en abundancia puede controlar nuestros labios. Y muchas veces lo que nos pasa es consecuencia de lo que decimos. Estamos diciendo capaz que me enferme, capaz que me enferme, capaz que tenga un tumor, y lo más probable es que sí tengas un tumor después. Porque la Biblia habla de que la boca, la lengua, lo que sale, tiene poder. Así como el poder de la creación, nuestra lengua tiene poder para matar y para dar vida, según el último pasaje que hemos leído. Entonces, primero, le dio un arma importante. Viene una dificultad, aprenda a hablar bien, aprenda a hablarle a la dificultad bien, aprenda a decirle que su Señor es mucho más poderoso de que cualquier dificultad, aprenda a decirle a su montaña que se quite del lado, en el nombre de quien es su Salvador. Lo segundo, ya es algo que Él hará. Note esto, lo primero es algo que Dios te dio y que lo tenés que usar vos. Dios no lo va a usar por vos. Pero lo segundo que dice es algo que Él hará. ¿Y qué dice? Me cubrió con la sombra de su mano. Noten esto. Si usted tiene un objeto y lo cubre con su mano, es muy difícil que ese objeto se lo puedan arrebatar a usted. Y sobre todo es más difícil que se lo arrebaten cuando usted, entre comillas, es Dios. Usted está en las manos del Señor. A usted no hay situación que ni siquiera el mismo Satanás con sus demonios más de mayor rango puedan hacerle a usted algo, porque usted está en las manos del Señor. Y esto es algo que quedó muy bien plasmado en Job capítulo 1, cuando el mismo Satanás se acerca y Dios le pregunta acerca de Job. Y Satanás, que es malo en todo, creo que hizo algo bueno. Dejó plasmado lo que Dios hacía por Job. Y me gustaría leérselo para que usted se dé cuenta que la seguridad de Dios en sus manos es más que eso que necesitamos. Note esto, Job capítulo 1, perdón, no lo había buscado, es algo que el Espíritu me pone que les mencione en este momento, y dice Job capítulo 1, el versículo 10. Esto es palabra de Satanás, noten esto. ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa? Es decir, no solamente él, a su casa, todo lo que habita en su casa, y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Señores, si usted está en la mano de Dios, ni Satanás puede hacer algo. Nadie puede hacer algo. Usted está seguro. Dios lo dotó de un arma para abrirse paso, que es su boca, úsela bien. Pero Dios le dio la promesa de que en sus manos usted está. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que vamos con el Señor. Eso lo entendía muy bien el salmista a escribir el Salmo 91. Yo no tengo tiempo de leérselo, pero me gustaría que usted lo lea. Es un salmo corto y habla del que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Más bendición que esa es imposible. En otros pasajes, no recuerdo si es Ageo o Amós, el mismo Señor le dice al profeta, le dice que lo tiene en la niña de su ojo, en su palabra, en la córnea. Si usted hace esto,
aún con su dedo y trata de tocarse la córnea, no la esclera que es lo blanco, sino la córnea, lo que está adentro, inmediatamente su ojo se va a cerrar como un mecanismo de protección, ¿sí? O sea, usted tiene la protección de estar en la mirada del Altísimo. Toda visión del Altísimo pasa por usted antes. Entonces, está en sus manos. ¿Quién podrá mover la mano de Dios? ¿Quién le va a doblar la mano a Dios? Está en sus ojos. Usted está seguro. Usted está seguro. Le puede caer una debacle, pero usted está seguro. Usted está seguro. Solo confíe. Y quería llevarlos al tercer punto, que sería tercer o cuarto, que es en este versículo que nosotros hemos llamado, o en este párrafo que hemos llamado que Dios equipa y capacita. Decíamos que lo primero es, mi boca es espada, lo segundo es, me cubrió con sus manos, y lo tercero es esto, que es interesante porque esto ya es uso exclusivo de Dios. Y dice esto, dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Quizás esto es un mensaje para aquellos que hoy por hoy todavía no encuentran un lugar en donde servirlo al Señor. Están en una iglesia, son fieles, están ayudando en lo que el pastor, el apóstol o un hermano necesita, pero es como que todavía no saben para qué lado Dios los va a llevar en el ministerio, ¿sí? Ten presente esto. El Señor quitó las asperezas. Bruñir significa pulir. La pulió a la flecha de metal, la tiene bien preparada para su uso. Y lo otro que dice es que te puso en su bolso, en su aljaba, donde iban las flechas, ¿sí? Ahora, no te preocupes. Dios en el momento preciso va a saber qué flecha usar. En algún momento de tu vida Él va a hacer esto, va a sacar y te va a usar para ser glorificado, porque eres una flecha precisa. En las manos del Señor, como les dije al principio, cada uno de nosotros tiene un objetivo, un plan. Él se va a glorificar por ese plan. Y debemos dejar de comportarnos como niños, creyendo que hay ministerios que sobresalen más que otros. Dios lo que mira es el corazón. Hay pastores que van a ser juzgados por haber hecho mal las cosas, como hay gente que agarró la escoba y baldea la iglesia y va a ser puesto en alto y va a recibir su justa corona por haberlo hecho de corazón al Señor. Confía en Dios. Él te tiene en su aljaba. En algún momento te sacará para un uso especial, el uso que Él dictaminó en su corazón. Entonces, decimos, y volvemos a repetir porque en la repetición está en la enseñanza. Primer versículo, recuerda, es bueno mirar atrás para ver las grandes cosas que Dios ha hecho por tu vida. Segundo, Dios te comisionó para algo, pero no te mandó desnudito. Él te mandó con todas las herramientas que necesitas para ser útil en esa misión. Y aquí una sola cosa más quiero ponerte, que me vino ahora a decírtelo. Recuerden la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que hacía lo hacía de corazón. Estaba equivocado, perseguía a la iglesia. En el momento preciso, a la hora precisa, Dios tocó su vida. Y Saulo pasó a ser Pablo. Este Saulo de Tarso, que se convierte camino a Damasco, queda ciego y es enviado a un X lugar. Y en ese X lugar se instruye a un siervo llamado Ananías y se le da hasta la dirección precisa de donde estaba Saulo. Y se le dice, ve, pero me llama la atención las palabras que usa. Ve porque este me es un instrumento escogido. ¿Saben? Dios, si tuviera que hablar de tu vida en este momento, diría lo mismo. Ve a fulano de tal porque este es mi instrumento escogido. Tú tienes un plan asignado y Dios se va a encargar de que tú seas la herramienta que lo cumpla, ¿sí? Y por último, para terminar, les quería hablar del versículo 3.
Y esto es importante porque hasta acá vamos de 10, vamos con cosas buenas. Pero siempre, siempre que hay algo bueno, hay una comisión, hay un llamado, y quizás hasta se hace público en una iglesia, después va a venir la dificultad. Es decir, nunca vamos a atravesar un llamado por un camino de rosas. No, no hay ejemplo bíblico de esto. Y no he visto ningún cristiano amigo mío que me diga que todo siempre le fue bien, de que nunca tuvo una dificultad. No. Es interesante saber que entre la comisión de Dios, el llamado de Dios y el objetivo de cumplir ese llamado, hay un gran valle. Ese valle a algunos le llaman el valle de la sombra y de la muerte, como por ejemplo David. En el caso de Jesucristo podría ser el Getsemaní, y así sucesivamente en la vida de algunos siervos de Dios en la Escritura, ¿sí? Y en el título que le di, que debe usted recordar, es que su peor enemigo es la desesperanza. Es decir, recuerde su llamado. Segundo, Dios lo llamó, pero lo equipó y lo capacitó. Tercero, va a haber desaliento en su vida. Es decir, el desaliento puede venir a su vida, en otras palabras, ¿sí? No es que usted no va a tener momentos en donde, como decimos en criollo, bajamos la guardia porque estamos cansados, porque estamos tristes. Lo que pase después de esto es lo que va a generar algo en nosotros. Pero todos, aún hasta el mismo Elías, después de una gran victoria de haberle cortado la cabeza a 400 predicadores de ídolos, sacerdotes de ídolos, por una palabra simple, porque ni siquiera se la dijeron de frente, fue un mensajero, cae en una desesperanza, cae en un momento de angustia. Me gusta pensar que también el Señor Jesús en el Getsemaní mostró su humanidad al estar agobiado. Él dice que estaba angustiado hasta la muerte. Es tremenda las palabras que usan. Y no creo que encuentre ningún ejemplo en las Escrituras de un siervo de Dios que no haya pasado el desaliento, porque muestra nuestra humanidad, humanidad que nuestro Señor conoce muy bien. ¿Y por qué le digo desaliento? Vayan al versículo 3 y hay un conflicto entre dos cosas. Preste atención. Lo primero, y me dijo, esto es lo que Dios dice, es lo que Dios dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Esto es palabra de Dios. Versículo 4, pero yo dije, esta es la respuesta, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. No termina ahí, después lo vamos a leer más adelante a la parte que termina de este versículo. Pero noten esto, acá Dios me dice algo y yo digo algo después de algo. ¿Por qué digo después de algo? Porque este hombre venía trabajando, pero vio que su trabajo no generaba por ahí las expectativas que Dios le había dado. Entonces, ¿qué pasó? A pique, ¿sí? Se desalentó. Y este es el peor enemigo que usted tiene. ¿Y por qué pasa esto? Pasa por algo muy simple. El ser humano en su fisiología, en su anatomía, en su fisiología, está preparado con mayor cantidad de células para responder a una amenaza más que a una alegría. Es decir, si usted tiene alguna alegría, una bendición, le regalaron algo, usted, wow, se va a poner bien, se va a poner contento, va a reaccionar a eso. Pero el tiempo que va a reaccionar va a ser relativamente corto y luego esto se va a disipar. Ahora, si usted tiene una amenaza X, que ni siquiera está comprobado que esta amenaza pueda hacerle daño, esto le va a generar cambios a nivel de su cerebro que se van a traducir por ansiedad y por angustia, cosa que el mundo vive y lamentablemente que los cristianos vivimos porque también el mundo nos ha permeado.
Y acá quiero decirles dos cosas. Primero, note que primero viene la palabra de Dios. Él dijo, ¿sí? Y cuando Él dice, es una verdad. Ahora, la conclusión que usted saca de un medio hostil es la conclusión que saca a través de su vista y sus órganos de sentido y un cerebro limitado. Por lo tanto, es una opinión. Usted no puede confrontar la verdad con una opinión. Una opinión puede cambiar de un momento para otro. Usted va a ser confrontado en ese valle de sombra y de muerte, pero lo que tiene que hacer, mi hermano, es confiar. Usted tiene que asentarse, por eso digo que tiene que recordar, tiene que asentarse en lo que Dios ya le dijo. Tiene que asentarse en lo que usted ha leído en la palabra, porque el leer la escritura con fe y el Señor revelándonos a través de su espíritu genera justamente la fe. Y la fe es la herramienta que nos ayuda a ver en un mundo que tiene pero muchas pálidas. No vea con sus ojos carnales, no sienta con sus sentidos. Y sepa esto, recuerde esto, lo que él dice es verdad, lo que su mente dice es una opinión. Y esa opinión puede cambiar de un día para otro. Usted puede estar diciendo, me dijeron que tengo cáncer y mañana me muero. Dios puede renovar los tejidos de un segundo para otro. O sea que una opinión puede cambiar rápido para Dios. Para Dios no existe imposibles. Y noten los grandes errores que se han cometido en las escrituras por esto, por el ojo. Desconfíe de su ojo, no confíe en su ojo. Desconfíe de su ojo, desconfíe de su mente. Yo me puse a buscar algunos y vi, desde el principio hasta el final, Eva vio que el fruto era bueno y ustedes ya saben lo que pasó. ¿Sí? Abraham vio que Sara era bonita, tuvo miedo de que lo liquidara algún rey y ¿qué hizo? Mintió diciendo es mi hermana. Lot vio que la tierra era buena, estaba mejor para tener su hacienda, su ganado en ese lugar y se fue hacia un lugar que lo llevó a la perdición. Samuel, un siervo de Dios, vio el parecer de del hijo mayor de Isaí y no vio lo que había en su corazón y se come la reprimenda del Señor. David vio a Betsabe y ustedes ya saben qué pasó. Pedro vio el viento después de haber hecho unos cuantos pasos por el agua y también ya saben lo que pasó. Y así cientos de ejemplos. Y dejé uno para leerles y quizás también para ir terminando, que es este. Israel envió 12 personas para reconocer la tierra. Esto está en Números 13, 1 al 33 y en Deuteronomio 1, 21 al 25. Anótenlo, yo les voy a leer algunos versículos que tengo anotado acá, pero noten esto. Fueron enviados 12. Lo primero que dicen las escrituras es en Deuteronomio 1, 21, le dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Acá está la palabra del Señor. Ya está, la tierra es tuya. Yo dije, el Señor dijo, ahora después vamos a ver lo que yo digo. Tu Dios te ha entregado la tierra, sube y tómala, toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tu padre te ha dicho, no temas ni desmayes. Versículo 25. Y tomaron en sus manos del fruto y vieron que la tierra era buena. Es decir, ustedes saben la historia, llegaron con unos racimos gigantes, dijeron, wow, es fabulosa la tierra donde fluye leche y miel, es preciosa. Pero, y ese pero sale en Números 13, 28, y dice, el pueblo que habita es fuerte. ¿Cómo sabían ellos? Porque lo vieron. Las ciudades están fortificadas. Vimos a los hijos de Anac, que eran gigantes, y solo dos de esos 12 enviados no tomaron en cuenta lo que sus ojos vieron delante en este valle
de sombra y de muerte, sino lo que Dios le había dicho. Ellos fueron Josué y Caleb. Y dice el versículo 30 acerca de ellos, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo, delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¡Wow! Y es así como el Señor lo tiene en cuenta hasta el final a Caleb. Porque este hombre es un testimonio fiel de no dejarse engañar por lo que la circunstancia nos pinta y creer que el de arriba tiene el poder para cambiar la situación, y aún mucho más si ya prometió que esa situación va a ser así. Si Dios te prometió la tierra, ¿qué estás esperando? Si Dios la prometió, porque conoce quién vive, pero también te va a dar las herramientas para que tú lo elimines, lo quites del medio. Así que toda dificultad se hace a un lado ante la palabra del Señor. Y de estos ejemplos hay muchos. Yo por ahí les quisiera mostrar, o que ustedes lo busquen, no lo voy a mostrar ahora por amor al tiempo, pero noten por ejemplo en Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, y van a encontrar las cosas que hemos leído en este versículo 3 de Isaías 49. Una palabra del Señor diciendo, pasemos al otro lado. Versículo 35. Si te dice pasemos al otro lado es porque está garantizado pasar. De hecho, si uno lee el capítulo 5, verso 1, dice que pasaron al otro lado. Pero ¿qué pasa? Se levanta una tempestad. Por eso te digo que entre el él me dijo y el yo digo, existe una línea de puntos que habitualmente son tempestades, ¿sí? En este caso se levanta una tempestad en el mar, y en el versículo 38 está el nosotros dijimos, sería en ese caso el de los apóstoles, ¿no? El de los discípulos, que dice, ¿acaso no tienes cuidado que perecemos? Ese es el nosotros decimos o el yo digo. Entre medios, como decimos, está la tempestad, pero noten que Cristo está en la popa. Y en la popa de un barco, y sobre todo de esos barcos, se encuentra el timón, se encuentran los cabrestantes para manejar las velas. El Señor está al mando de cualquier situación que puedas estar viviendo. Entonces, para finalizar, recuerda esto. No quiero ampliarme más y decirte, recuerda esto. Primero, no sos una coincidencia. Recuerda, tú tienes un propósito en la vida, tú tuviste un llamado en un momento y Dios habla contigo y te dice cosas. Tómalas en serio, recuerda. Segundo, Dios te capacitó, no solamente para la vida diaria, sino para cumplir tu función como hijo de Dios. Te ha dado todas las herramientas, no te falta ninguna, absolutamente ninguna. Tienes todo lo necesario para glorificar el nombre del Altísimo. Tercero, y por último, el desaliento va a venir. De hecho, el desaliento se vive y se respira. Pero esto no es tu fin. Y no debes ver con estos ojos, sino ver con los ojos de la fe. Porque tu futuro está sellado y es victoria, es victoria, es victoria. Porque Jesús ya fue el victorioso. Y esa victoria es la que tenemos nosotros por ser sus amados hijos. Dios le bendiga, iglesia. Disculpen quizás algunos errores por ahí. Si ustedes vieran cómo estamos tratando de filmar, se reirían un poco. Después les comento alguna vez. Dios les bendiga. Oramos para que sigamos firmes y de esta situación saldremos más que victoriosos. En el nombre de Jesucristo. Amén.